Además de eso, consideremos sus obras, examinemos sus milagros. ¿Qué propósito tenían? Por supuesto, eran actos bondadosos, pero esa no era su finalidad fundamental. Juan recalca constantemente en su evangelio que eran señales deliberadas que dio a fin de aseverar y atestiguar su propia persona y su propia autoridad. Tenían el propósito de afirmar y autenticar el hecho de que era el Mesías prometido, puesto que hoy día hay una enseñanza muy endeble y sentimental acerca de esta cuestión. Nunca hemos de olvidar que el objeto primordial de los milagros era simplemente dar testimonio de la persona de nuestro Señor, aseverar su autoridad y establecer que Él era el Hijo de Dios fuera de toda duda. Él mismo lo afirma en muchos casos. Pensemos en otro notable incidente. Jesús iba caminando un día cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado al banco de los tributos públicos. No vacila en abordar a ese hombre en medio de sus ocupaciones laborales y decirle, sígueme. Y Mateo se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Se acerca a los hijos de Zebedeo y dice lo mismo. También ellos dejaron sus barcos, sus redes, a su padre y todo lo demás. Aquí tenemos a alguien que no vacila en hablar con una especie de tono totalitario cuando ordena sígueme. Y fueron y le siguieron. Eso es el Evangelio en acción. Eso es la evangelización. Así es como nace la Iglesia. Esa es la forma en que se lleva a cabo la obra de Dios. Pero llegó a ir más lejos aún. No vacila en afirmar que tiene el poder para perdonar los pecados e insiste en recalcarlo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decía el pueblo. Pero Él perdona los pecados. Asevera que posee la autoridad y el poder para ello y lo demuestra. De forma que le dice al hombre levántate y anda, como una señal de que también tiene el poder para perdonar los pecados. Todo esto es puramente una cuestión de autoridad. Muy a menudo cuando los ministros predicamos los evangelios tomamos estas cosas y las convertimos en parábolas acompañadas de pequeños mensajes agradables y reconfortantes, pero perdemos de vista lo importante. Deberíamos predicar al Señor Jesucristo y aseverar su autoridad. Lo que muchos tienden a hacer hoy en día es lo siguiente, dicen, adopta el cristianismo, merece la pena, soy testigo de ello. Se pronuncia un pequeño sermón, pues, y se llama a algunos para que testifiquen. ¿Cuál es la razón por la que se espera que las personas deseen aceptar el cristianismo? Porque funciona. Hace esto o aquello. Nos promete la felicidad, nos proporciona paz y gozo. Mi opinión es que esa es una evangelización falsa. Nuestra tarea consiste en predicar al Señor Jesucristo, la autoridad última. Se nos dice que le declaremos y que los hombres y las mujeres habrán de presentarse ante él cara a cara. Las sectas pueden ofrecernos resultados. La ciencia cristiana nos dirá que si haces esto y aquello, podremos dormir por las noches, dejaremos de preocuparnos, nos sentiremos más sanos y dejaremos de sentir dolor. Todas las sectas pueden hacer este tipo de cosas. Nosotros no hemos de hacerlo. Debemos presentar a Cristo y hacer que las personas se enfrenten cara a cara con Él. Ese fue su propio método. He seleccionado estos ejemplos para mostrarte que todo el Nuevo Testamento está claramente concebido para convencernos de la autoridad de Jesucristo. Está claro que si Él no es quien afirma ser, no hay por qué escucharle. Si lo es, entonces estamos obligados a escucharle y hacer todo lo que nos pida. Nuestra propia felicidad no es el criterio. Si permite que sigamos enfermos o con problemas o con cualquier cosa que desee, nosotros hemos de responder, sí, Señor, lo haremos, porque Él es el Señor, Él es la autoridad. No solo eso, los evangelios nos muestran muy claramente que sus contemporáneos advirtieron este hecho. Las personas que escucharon el Sermón del Monte hicieron este interesante comentario a su conclusión. Este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te has dado cuenta, decían, de que no se ha pasado el tiempo diciendo Hillel enseña esto, pero Gamaliel indica esto otro? No citó a un gran número de eminencias, explicó sus posturas y luego hizo una especie de deducción propia al final. De ningún modo, simplemente habló directamente con autoridad.
¿Recuerdas a los soldados que fueron enviados para arrestarle en una ocasión? Volvieron sin el prisionero y sus superiores les miraron y les dijeron, ¿cómo? ¿Dónde está el prisionero? Lo único que pudieron responder fue esto, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Había algo en su mismo acento, en su tono, en su actitud autoritativa que les impidió ponerle las manos encima. Adviértase a sí mismo cómo los evangelios recalcan constantemente que el principal efecto de sus milagros fue el asombro. El testimonio dice, glorificaban a Dios, decían, hoy hemos visto cosas extrañas. No se quedaban meramente en el milagro y en sus efectos beneficiosos, de ninguna manera. Eran conscientes de la presencia y de la obra de Dios. En ocasiones, los discípulos mismos reaccionaban a un milagro sintiéndose llenos de temor. Esto es completamente distinto de la clase de cosas que se pueden ver por televisión en algunos países cuando se obra un supuesto milagro y el público aplaude, grita y hasta ríe. No, los discípulos estaban llenos de temor. ¿Por qué? Habían sentido el poder y la presencia de Dios, glorificaban a Dios. Un sentimiento de reverencia se extendía entre las personas. Esto era aplicable a las personas en general, pero se nos dice que aún los demonios le reconocían. Cuando le veían venir decían, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Le conocían y le temían a él y su autoridad. Pensemos en los demonios que atormentaban al hombre de la región de los Gadarenos. No nos envíes fuera de esta región, le rogaron, le reconocieron de inmediato, le proclamaron y, en un sentido, temblaron ante su autoridad. Estas cosas no se documentan accidentalmente, no son meros detalles de los que se deja constancia para dar un acabado perfecto al retrato. Siempre hay un propósito, mostrar su autoridad. Ciertamente hasta sus enemigos le reconocieron claramente, vieron que afirmaba ser Dios. Pensemos, por ejemplo, en Juan 10:33, todos parecían reconocerla y hasta sus dubitativos y titubeantes discípulos mismos acabaron por confesarla. Pedro hizo la gran afirmación en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. En otra ocasión, nuestro Señor, al ver a las personas que abandonaban la congregación, se dirigió a los discípulos y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro volvió a responder, quizá sin ser plenamente consciente de lo que decía, ¿a quién iremos? ¿Dónde más hallaremos autoridad? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:66 al 69. En otras palabras, los apóstoles lo reconocieron. No hay nadie. Tú eres la autoridad última y definitiva. A pesar de todo esto, fue crucificado en aparente debilidad, murió y fue puesto en un sepulcro. Es en ese punto donde su autoridad resplandece más gloriosa e intensamente. Venció a la mismísima muerte y su resurrección del sepulcro es la prueba definitiva de su autoridad. Y así tenemos el vital acontecimiento en el que se vio implicado Tomás. El dubitativo Tomás oye que ha resucitado, pero es incapaz de creerlo. Parece increíble. Sin embargo, cuando lo ve y es invitado a introducir su mano y sus dedos en sus heridas, Tomás cae a sus pies y dice, Señor mío y Dios mío. Juan 20:24 al 28. Como quiera que sea, debemos ir más allá aún de la resurrección, porque se nos dice que estos discípulos, tras haberle escuchado, le vieron ascender al cielo. Leemos, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:52. Existe una tendencia entre los evangélicos a subestimar la ascensión, pero está en las Escrituras y no solo se destaca en los evangelios, sino también en Hechos de los Apóstoles. La ascensión es una parte vital del testimonio de la autoridad de Cristo. Consideremos en primer lugar el libro de Hechos. Creo que todos deberíamos prestar mucha más atención a la introducción de los libros del Nuevo Testamento, que muy a menudo
declaran el propósito del libro. Pensemos, por ejemplo, en la introducción de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora voy a escribir, viene a decir, acerca de las cosas que siguió haciendo. Ahora bien, hay algunos que dicen que este libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Creo que el primer versículo nos lleva a descartar semejante idea, por interesante que sea. Las obras que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y las obras que Jesús siguió haciendo. Ese es el tema de este gran libro. Aquí llegamos a la historia de la propagación de la Iglesia cristiana. ¿Quién la lleva a cabo? La respuesta de la que se deja constancia en Hechos es que es el Señor quien la está haciendo. Recordemos cómo dijo a Pedro en Cesarea de Filipo: edificaré mi iglesia. Jamás olvidemos que el Señor Jesucristo sigue siendo el edificador, es Él quien está edificando la iglesia. A continuación debemos considerar el significativo hecho que se produjo el día de Pentecostés, tal como se documenta en el capítulo 2 del libro de Hechos. Quiero señalar que el envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia el día de Pentecostés es la aseveración definitiva de la autoridad suprema del Señor Jesucristo. En Juan 16, 8 al 11, tenemos que dijo: cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A menudo interpretamos que estos versículos significan meramente que se refería al hecho de que, en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo convencería a las personas individuales de pecado, de justicia y de juicio. Obviamente, eso es cierto, pero cada vez estoy más convencido de que nuestro Señor quería decir mucho más con esas palabras. Estoy completamente de acuerdo con quienes dicen que en realidad estaba afirmando lo siguiente: el envío del Espíritu Santo es la prueba definitiva de que soy el Hijo de Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. No querían escuchar sus palabras, no querían hacer caso de sus obras, ni siquiera querían creer el testimonio de la resurrección. Pero se había profetizado que enviaría al Espíritu Santo. También lo había profetizado él mismo. De aquí que, si no hubiera enviado el Espíritu Santo, sus reivindicaciones habrían caído por tierra, habría fracasado. La venida del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, es la prueba definitiva de que Él es el Señor de gloria. Había llevado a cabo la obra para la que había sido enviado, había vencido a todos los enemigos, había recibido este don del Padre y ahora lo envía. Ese es el razonamiento detrás del día de Pentecostés. Hemos de concebir siempre ese día, pues, como el último de una serie de actos mediante los cuales corrobora su afirmación de ser el Señor de gloria. También es la prueba de que su justicia ha sido aceptada por Dios y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El diablo, el usurpador que ha estado controlando a los hombres, ha perdido el control. Jamás olvidemos eso. Ha sido derrotado, ha sido echado fuera. Es el Señor Jesucristo quien reina y gobierna en este momento. Pasemos a continuación a ver la forma en que todo esto se desarrolla en el libro de Hechos. Pedro y Juan acuden al templo a la hora de la oración y ven a un cojo sentado junto a la puerta hermosa del templo. ¿Qué sucede? Recordemos la fórmula que emplearon: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó, y la multitud les rodeó llena de asombro. Empezaron a adorar a los apóstoles, pero Pedro dijo: no nos miréis a nosotros. Este cojo no ha andado gracias a nuestras palabras o a nuestro poder. Su nombre, la fe en su nombre, ha proporcionado la salud a este hombre en presencia de todos vosotros. Hechos 3, del 1 al 16. Nuevamente en Hechos 4, cuando los discípulos son llevados ante las autoridades y se les ordena que no vuelvan a predicar jamás en su nombre, solo pueden responder una cosa: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el único nombre. La traducción debería ser: no hay un segundo. Jesucristo
no es miembro de una serie, no representa a una autoridad en medio de un cierto número de autoridades. Es único. En el Nuevo Testamento es la única autoridad. Y veremos lo mismo por todo el libro. En su predicación a Cornelio y a su casa, Pedro repite: Jesucristo es Señor de todos. Hechos 10:36. Lo mismo destaca en el ministerio del apóstol Pablo, que tras ser detenido en el camino a Damasco en su carrera de oposición y persecución a la Iglesia cristiana, y tras descubrir, para su asombro, que el Jesús a quien había despreciado y odiado no es otro que el Señor de gloria, clama preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Idéntico testimonio hallamos por todas las epístolas. Pablo dice a los romanos que es un siervo de Jesucristo y que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Su predicación es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pedro es igualmente categórico cuando dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él los recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Segunda de Pedro 1:16 y 17. Y Juan asevera de la misma forma: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:1 y 2. El término característico que se utiliza en las epístolas del Nuevo Testamento para hacer referencia a Jesucristo es el Señor. Esto, tal como dijo en cierta ocasión J. G. Machen, es una designación de divinidad, y existe un consenso generalizado en que es el equivalente absoluto en el Nuevo Testamento al término Jehová en el Antiguo Testamento. Hay innumerables declaraciones que afirman explícitamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quizá no haya ninguna más extraordinaria que la de Colosenses 2:9, donde el apóstol dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o la que encontramos en Primera de Corintios 2:8, donde se refiere a él como el Señor de gloria. Luego está la famosa afirmación de Filipenses 2, del 9 al 11, en la que el apóstol declara de forma contundente y extraordinaria de aquel que pisó esta tierra como Jesús de Nazaret y fue crucificado en la cruz, había sido anteriormente en forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol concluye diciendo que, en vista de todo lo que había hecho, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como quiera que sea, no hay nada más excelso que la afirmación introductoria de la epístola a los Hebreos, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Igualmente, el último libro de la Biblia nos dice que su verdadera naturaleza es la revelación de Jesucristo. Domina todo el libro. Él es el único lo suficientemente fuerte para romper los sellos del libro de la historia. Él es quien vence definitivamente a todos los enemigos de Dios y reina en gloria. Así, vemos que todo el Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, no es sino la verificación
y la materialización de sus afirmaciones. Edificaré mi iglesia y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Ha ejercido y sigue ejerciendo toda autoridad y toda potestad. Debe reinar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 13. El cristianismo es Cristo, no es una filosofía, y ciertamente ni siquiera es una religión. Son las buenas noticias de que Dios ha visitado y redimido a su pueblo y lo ha hecho enviando a su Hijo unigénito a este mundo para que viviera, muriera y resucitara. Nuestro Señor Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras, Él es la única autoridad.